Álgebra superior, clase número 6. Vamos a ver producto interior, norma de un vector y conjuntos normales y ortogonales. Muy bien, definimos primero producto interior. Un producto interior es una operación definida entre dos elementos del espacio vectorial y el conjunto escalar R, o el conjunto escalar que defina el espacio vectorial. En este caso, nosotros vamos a trabajar siempre hacia R. Es decir, es una operación que asigna a dos vectores un escalar como imagen. Para que una operación sea un producto interior, tiene que verificar cuatro axiomas. Primero, el axioma de la conmutatividad o de la simetría, U operado con B debe ser igual a B operado con U. Segundo, el de la distributiva respecto a la adición. Tercero, el de la operación del producto por un escalar con un vector. Esta operación se suele llamar propiedad de homogeneidad, ¿no? Es lo mismo operar lambda por u con b que lambda con u por b que u con lambda por b, ¿no? Lambda es un escalar. Bueno, y cuarto, el de la positividad. Un vector operado con sí mismo es siempre positivo o a lo sumo cero, y solamente cero cuando el vector es el vector nulo. Muy bien. Esto les sonará muy similar al producto escalar, porque el producto escalar es siempre un producto interior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo producto escalar es producto interior, pero no todo producto interior es un producto escalar. Incluso muchas veces nos vamos a referir al producto escalar como el producto interior canónico. Bien, lo que sabemos es que un producto escalar en R2, en R3, en Rn, definido como, bueno, como sabemos, ¿no? El producto escalar como la suma del producto de las componentes homólogas, satisface los cuatro axiomas de producto interior. Este sería el producto escalar usual que nosotros conocemos. Es un producto interior en el espacio vectorial definido, ¿no? En R3 es producto interior para R3, en R4 para R4. Bien, esta demostración les queda pendiente a ustedes. Un producto interior definido mediante esta estructura, hay que probar que satisface los cuatro axiomas. A modo de ejemplo, yo voy a hacer un producto interior que no es el producto escalar usual, que se suele llamar producto escalar ponderado a esto, pero fíjense cómo está definido, ¿no? Es de R2 a R, no a Rn, ahí sobra una R, de R2 a R, donde la operación entre U y B es 3 por la primera componente de U por la primera componente de B, más 7 por la segunda componente de U por la segunda componente de B. Esto lógicamente da por resultado un escalar, ¿no? Por dominio, esta operación hay que darle dos vectores del espacio vectorial y me devuelve como imagen un escalar real. Bueno, hay que probar que esto es producto interior, para eso hay que probar que satisface los cuatro axiomas. Primero el de la conmutatividad, U, producto interior B, o U operado con B, según la definición, es esto que está acá. 3, U1, U2, 7, U2 y B2 son todos escalares, ¿no? Por definición, el vector U y el vector B pertenecen a R cuadrado, a R2, así que sus componentes son reales. Quiere decir que estos puntos que están definidos acá son productos entre números reales. Esta suma es una suma entre números reales y este producto es un producto entre números reales. Nosotros sabemos que el producto entre números reales es conmutativo, así que yo este U1 por B1 lo puedo dar vuelta, este U2 por B2 lo puedo dar vuelta, y esta expresión que me queda, según cómo está definido, es B por U. Entonces, U por B es igual a B por U. He probado que esta operación satisface el primer axioma. Segundo, el de la distributiva. Muy bien, partimos de U operado con B más W. B más W, no tenemos aclaraciones, así que estamos trabajando en R2, entendemos que la suma es la suma usual. B más W será como primera componente B1 más W1 y como segunda componente B2 más W2. Si resuelvo ahora este producto interior usando la definición, me va a quedar 3 por la primera componente de U por la primera componente de este vector suma, más 7 por la segunda componente de U, que es U sub 2, por la segunda componente del vector suma, que es B sub 2 más W sub 2.
Toda la cuenta que me queda acá es entre escalares, entre números reales. Este producto, este punto entre U2 y este paréntesis, es el producto entre números reales. Así que ahí se satisface, se cumple la propiedad distributiva, también acá. Entonces llegamos a esta expresión, ¿no? Haciendo la distributiva acá del 7U cuadrado, perdón, 7U2 con B2 y 7U2 con W2, y acá adelante con 3U1 con B1 y 3U1 con W1. Lógicamente acá podemos conmutar y asociar este 3U1W1, invertir el orden con este 7U2B2, para que me quede así como está expresado acá abajo. Asociamos los dos primeros y los dos segundos, y los dos primeros forman precisamente la definición de U con B, U operado con B. Y los dos términos, los términos 3 y 4, los segundos términos, forman U operado con W. Bueno, partí de un lado de la igualdad, llegué al otro, pero ve que la igualdad vale, que se satisface el segundo axioma. Tercer axioma, el de la homogeneidad. Muy bien, parto de la definición. U escalar, lambda, producto entre un escalar y un vector con U, lo sabemos resolver. Este escalar lambda multiplica a ambas componentes de U, así que primera componente va a ser lambda U1, segunda componente lambda U2. Resuelvo ahora el producto interior usando la definición. Me queda 3 por la primera componente del primer vector, por la primera componente del segundo vector, que es 1, más 7 por la segunda componente del segundo vector, por la segunda componente del segundo vector, que es B2, ¿no? 7 por segunda componente del primer vector, por segunda componente del segundo vector. Ahora bien, de acá puedo sacar dos expresiones que simplemente son diferentes asociaciones. ¿Sí? Acá entre estos dos voy a sacar factor, para llegar a la primera expresión, voy a sacar factor común lambda y expresarlo de esta manera. ¿Mm? Factor común lambda y expresarlo de esta manera. Y alternativamente, así en paralelo, lo que voy a hacer acá es aplicar la conmutatividad entre lambda, que es un escalar, y u sub 1, que es un escalar. Y lo mismo acá, entre lambda, que es un escalar, y u sub 2, que es un escalar. Todo este producto es entre escalares, así que los puedo conmutar para que me quede así. De la primera expresión, lo que me queda entre paréntesis es u producto interior B. Así que eso es lambda V. ¿No? Partí de acá, llegué hacia acá. Probé la primera igualdad. Y de la segunda, puedo asociar este lambda con B1 y este lambda con B2 para que me quede una expresión similar a esta, pero con lambda multiplicando a B. Es decir, esto que está acá es U por lambda B. Entonces parto de la primera, del primer miembro de esta igualdad y llego al último. Así que he probado la doble igualdad, que se cumple la doble igualdad y por lo tanto el tercer axioma. Último axioma, el de la positividad. Opero U con U, aplico la definición, será 3 por U1, U1, o sea, U1 cuadrado, más 7 por U2, U2, así que es U2 cuadrado. Me queda como primera componente acá el producto entre un número positivo y un cuadrado. Así que esto que está acá es mayor o igual a 0. 7 es un número positivo, esto es un cuadrado, así que este producto es también mayor o igual a 0. Y estoy sumando dos números mayores o iguales a 0, me da mayor o igual a 0. Así que pruebo la primera parte. ¿Mm? ¿Qué pasa si es 0? ¿O cómo le pido a esto que sea 0? Bueno, para que este producto interior sea 0, estoy parado acá, ¿no? Para que este producto interior sea 0, 3 por U1 al cuadrado tiene que ser igual a menos 7 por U2 al cuadrado. Pero U1 al cuadrado y U2 al cuadrado son números mayores o iguales a 0. O son positivos o son ceros si ambos son ceros. Si no son positivos porque son cuadrados. Quiere decir que de este lado, suponiendo que ni 1 ni U2 sean ceros, de este lado tengo un número positivo y de este lado tengo un número negativo. Esa igualdad es absurda. Si uno solo de los dos es 0, por ejemplo U1, de este lado tengo 0 y de este lado tengo un número negativo. Es absurdo. Si U1 no es 0 y U2 es 0, de este lado tengo un número positivo y de este lado tengo 0, que es absurdo. La única posibilidad es que U1 y U2 sean 0 y que por lo tanto sea el vector nulo, ¿no? Estaría probada la ida. Si 1 con U1 da 0, entonces U es el vector
U1, no, perdón, si U con U da 0, entonces U es el vector nulo. Ojo a la notación, ¿no? Fíjense la diferencia entre vector nulo y cero escalar. Bien, y la vuelta es trivial, ¿no? Porque el vector nulo es de componentes U1 igual 0 y U2 igual 0, así que toda esta cuenta da 0 simplemente aplicando la definición. Bueno, entonces quedé probado que satisface los 4 axiomas y que por lo tanto es un producto interior. Y que tiene que ver con lo que había enunciado en la diapositiva anterior, que es un producto interior que no es el producto escalar. Bueno, definimos norma de un vector, y ojo acá, definimos norma de un vector al producto o a la raíz cuadrada del producto escalar entre un vector del producto escalar, dije, tengan cuidado y cometí el error que no quiero que ustedes cometan. La norma de un vector está definido como la raíz cuadrada del producto interior entre un vector y sí mismo. ¿Sí? Y hay que diferenciar en álgebra el concepto de norma del concepto de módulo y del concepto de longitud. Si bien a la norma a veces se la llama longitud, no siempre la norma vectorial está asociada a una longitud o a un módulo. ¿Por qué? Porque primero el vector U puede no tener interpretación geométrica. U podría ser un vector de R4, podría ser un polinomio, podría ser una matriz. Entonces tendría norma siempre y cuando el espacio vectorial esté dotado de un producto interior. Que no quiere decir que el cálculo de la norma de un polinomio sea cuánto mide el polinomio, como cuando decimos que el vector 1, 1 tiene norma raíz de 2 porque mide raíz de 2. Entonces hay que distinguir el concepto de norma del concepto de módulo y del concepto de longitud. Definimos la norma de un vector de esta manera. En alas del axioma número 4, el producto escalar entre U y U es mayor o igual a 0, así que esta raíz cuadrada no me trae problemas. Esta expresión existe siempre. Nosotros definimos la norma de esta manera. Así se define la norma de un vector. ¿Cuáles son las propiedades que cumple la norma vectorial? Bueno, la norma vectorial es mayor o igual a 0, esto es consecuencia del axioma 4, es fácil de probar porque, insisto, es consecuencia de qué significa el producto interior de U por U, ¿no? Entonces es fácil de probar esto. La norma de un vector es siempre positiva o 0 y solamente 0 para el vector nulo. Segundo, los escalares que multiplican un vector dentro de una norma se pueden extraer de la norma, pero salen como módulo. Un real, un número real, un escalar no tiene norma, sino que tiene módulo, ¿no? Distinguir módulo de norma. Bien, tercero, el módulo del producto interior entre dos vectores es menor o igual al producto de sus normas. Esta es una propiedad muy importante, sobre todo desde el punto de vista teórico. Se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ahora le vamos a poner nombre a esta desigualdad, ¿no? Se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, son los que lo desarrollaron. Tiene extensiones para Rn. Si nosotros lo pensamos, tiene una interpretación geométrica para el producto escalar usual o el producto interior canónico y para la longitud vectorial, pero es más extenso, ¿no? Se aplica a cualquier norma y a cualquier espacio vectorial. Y por último, la de abajo, la norma de la suma entre dos vectores es menor o igual a la suma de las normas. Esto puede llegar a dar igual o no, pero si no son iguales, la suma de las normas es mayor a la norma de la suma. Esta se conoce muchas veces como la desigualdad triangular o, para libros un poco más elegantes quizás, la desigualdad de Minkowski. Minkowski. Bueno, muy bien. De estas propiedades ahora vamos a demostrar algunas, pero primero voy a sumar algunas definiciones. Llamamos vector normal a un vector que tiene norma 1, norma igual a 1. ¿Sí? Con la norma definida de esta manera, si la norma es igual a 1, se dice que el vector es normal. Cuando estamos trabajando en Rn, en R2, en R3, se suele usar la palabra versor. ¿Sí? En Rn. Por ejemplo, en R3 recordamos I versor, J versor, K versor, que tienen norma 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se suele usar la palabra versor. Pero bueno, nosotros vamos a usar mucho más vector normal. Bueno, y conjunto normal, vamos a llamar conjunto normal a un conjunto formado por todos vectores que tengan norma 1.
¿sí? Lógicamente, ninguno de estos vectores puede ser el vector nulo, porque si fuese el vector nulo, tendría norma 0. Entonces, un conjunto normal no contiene al vector nulo. Tiene todos vectores que tengan norma 1. Bien, de las propiedades, la propiedad número 1 y la propiedad número 2, se las voy a dejar pendiente para que las demuestren ustedes. Son sencillas. La primera se utiliza el cuarto axioma, que es axioma, como el nombre lo indica. Se toma verdadero por la definición del producto interior. Y la segunda también aplica simplemente la definición de norma y las propiedades o los axiomas del producto interior. Sí voy a demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad de Minkowski. Bueno, empezamos con la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para eso tomamos un vector auxiliar, un lambda por u más b, lambda por u más b, ¿sí? Lambda por u me da un vector, y si le sumo b me da otro vector, así que esto que está acá es necesariamente un vector. Si es un vector tiene norma, ¿sí? Y satisface el producto interior. El producto interior entre el vector y sí mismo, que es la norma elevada al cuadrado, es necesariamente mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, el cuarto axioma del producto interior. El producto interior entre todo este vector y sí mismo es necesariamente mayor o igual a 0. Si toda esta cuenta dice el vector nulo, sería 0, pero si no, es mayor o igual a 0. Bien, aplicando las propiedades del producto interior, este producto interior es distributivo respecto a la suma, así que me queda lambda u con lambda u acá, lambda u con b acá, b con lambda u acá y b con b acá. Por homogeneidad, este lambda y estos dos lambda pueden salir del producto interior. Acá va a salir dos veces en el primer término. Sale este lambda y sale este lambda, así que afuera me queda lambda, por eso lambda cuadrado. Acá sale lambda, acá sale lambda. Acá me queda b por u y u por b, que el producto interior es conmutativo, así que dan lo mismo. Este término, estos dos términos intermedios serían dos veces lambda ub. B por B es la norma de B al cuadrado, usando la definición de norma. U por U, producto interior, es la norma de U al cuadrado, también utilizando la definición de producto interior. Y lo que quiero que pensemos ahora es en esta expresión que me queda acá definida, en términos de un polinomio de grado 2 o una ecuación cuadrática, como si lambda fuese la incógnita y todo esto que multiplica acá fuese un escalar, porque de hecho lo es. U es un vector, así que su norma elevado al cuadrado me da un número. 2 por el producto interior de u por b también da un número, así que todo esto es un número, y la norma de b al cuadrado también da un número, así que lo podríamos pensar así, ¿no? Lambda al cuadrado por a, más lambda por b más c, donde a es la norma de u al cuadrado, b es 2 por v producto interior y c es la norma de b elevado al cuadrado. Entonces pensemos en esto como una parábola tal que tiene todos sus valores, toda su imagen mayor o igual a 0. En términos geométricos, a ver, bueno, en términos geométricos es una parábola que tiene toda su imagen con valores mayores o iguales a 0. ¿Sí? A ver si lo puedo checar un poquito. Se me va la... Ahí. Tenemos una parábola que tiene todas sus imágenes mayores o iguales a 0. Acá tengo una parábola donde todos los valores de y, toda su imagen es mayor a 0. Si yo modifico este valor, ahí tengo una parábola que ahora tiene valores positivos, valores iguales a 0, valores negativos y de vuelta valores positivos, ¿no? Una parábola cuya imagen no son todos valores positivos, ¿no? Tiene conjunto de positividad y conjunto de negatividad. A ver si ahí queda mejor. Si yo consigo que esta parábola se posicione sobre el eje, bueno, esta parábola tendrá su imagen valores mayores a 0 y para algún valor será 0. ¿No? En este caso tendrá conjunto de positividad, conjunto de ceros y no tendrá conjunto de negatividad. Y ahí yo tengo una parábola donde todas sus imágenes son positivos, solamente tiene conjunto de positividad. Yo tengo como posibilidades de lo que me plantea el ejercicio es que la parábola esté por ahí, ¿sí? Toda arriba del eje, o a lo sumo, para algún valor, esté sobre el eje, que pueda valer 0. Pero lo que no puede ocurrir
es que tome valores negativos. Entonces, ¿cómo leemos eso en términos de análisis matemático? Bueno, es una parábola que o tiene una raíz doble o no tiene raíces. Y en términos del discriminante, eso me diría que esta parábola, para que satisfaga que tenga o una raíz doble o que no tenga raíces, es decir, o que sea esta parábola o que sea esa parábola, tiene que tener un discriminante no positivo. ¿No? Recordamos de la fórmula resolvente, el discriminante, bueno, b cuadrado menos 4 por a por c. Si me da mayor a 0, tiene raíces distintas. Si me da igual a 0, tiene raíces dobles. Y si me da menor a 0, no tiene raíces reales. Entonces, me interesa a mí que esta parábola tiene que cumplir, porque esto de donde yo estoy partiendo es verdadero. Entonces, para que esto se cumpla, tiene que ser cierto que esta función, pensada como una expresión cuadrática, tenga su discriminante no positivo. Bueno, el discriminante, lo dije recién, ¿no? Es b cuadrado menos 4 por a por c, pero recordemos que b es 2 por el producto interior entre u y b. Entonces, eso es al cuadrado. Menos 4 por a es la norma de u al cuadrado y c es la norma de b al cuadrado. Esto se tiene que cumplir. Para que se cumpla esta condición, se tiene que cumplir esto también. Entonces, como la de arriba se cumple, la de abajo también. Muy bien, de acá podemos ajustar un poquitito, ¿no? Acá distribuir el cuadrado, me queda el producto interior al cuadrado y 4. Acá podemos sacar factor común 4, ¿sí? Y pasarlo hacia el otro lado dividiendo, desaparece, y pasar toda esta expresión sumando hacia el otro lado. Muy bien, fíjense lo que me queda. Me queda el producto interior entre u y b elevado al cuadrado menor o igual al producto de las normas elevadas al cuadrado. Si yo aplico raíz cuadrada lado a lado, de este lado puedo simplificar tranquilo, porque la norma de u y la norma de b son mayores o iguales a 0 por definición. Pero de este lado el producto interior no tiene la obligación de ser positivo. Entonces, cuando aplique raíz cuadrada y simplifique, voy a tener que necesariamente aplicar las barras de módulo. Entonces, partí de algo verdadero, llego a algo verdadero, y esto a lo que llegué es la tesis de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Así que he probado que el módulo del producto interior es menor o igual al producto de las normas. Bueno, segunda propiedad que voy a demostrar, la desigualdad triangular. Es un poquito más sencillo. Por definición de norma, tenemos que la norma del vector u más b elevado al cuadrado es el producto interior entre u más b y u más b. De este lado podemos aplicar la propiedad distributiva, u con u, más u con b más b con u, así que abrevio, ¿no? Acá me queda dos veces u con b, más b con b. Acá va la igualdad, ¿no? De acá hacia acá va la igualdad y hacia abajo va la igualdad. Bien, hacia abajo va a valer igualdad también, porque u con u es la norma de u al cuadrado y b con b es la norma de b al cuadrado. Hasta ahí va la igualdad. Y ahora vamos con desigualdad. Esta expresión afirmo que es menor o al menos igual a esta expresión donde lo que hice fue agregarle barras de módulo al producto interior entre u por b. Vamos a comparar el primer lado con el segundo, el primer miembro de la desigualdad con el segundo. U cuadrado y u cuadrado acá son iguales. B cuadrado y b cuadrado acá en norma también son iguales. Lo único que cambia es lo del medio. U por b acá en producto interior tiene que ser necesariamente igual acá, porque son los mismos vectores. Quiere decir que si el producto interior entre u y b diese 0, este lado y este lado son iguales. Entonces vale la igualdad. Si el producto interior de este lado dice un número positivo, el módulo lo deja como está. Entonces, el primer lado y el segundo lado también serían iguales, vale la igualdad. Ahora, si el producto interior de este lado fuese un número negativo, de este lado me queda un número positivo. Entonces acá la cuenta la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado se le suma un número, perdón, se le resta un número, porque esto dijimos que era negativo. Tengo la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos algo. Y de este lado, como el módulo me lo hizo positivo, tengo la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado más algo positivo. Entonces, claramente este lado es más grande que el primero. Ahí vale la desigualdad, ¿no? Entonces, es cierta esta desigualdad que estoy planteando. Si el producto interior es negativo, el segundo lado es más grande. Si el producto interior es positivo, son iguales, y si el producto interior es cero, son iguales.
Bien, voy a volver a poner una desigualdad ahora usando el teorema anterior. El módulo del producto escalar es menor o igual que el producto de las normas. Aplico la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto es menor, A es menor a B es menor a C, es lógico que esta expresión entonces es menor a la última. ¿Mm? Y esto que está acá es un cuadrado de un binomio. Yo puedo aplicar la fórmula del cuadrado del binomio y completar el cuadrado, y fíjense que me queda, que esto es la norma de U más la norma de B elevado al cuadrado, ¿no? Aplicando la propiedad de los polinomios de la secundaria. Entonces fíjense cómo llegué, ¿no? Partí de acá, que es igual a esto, igual a esto, igual a esto, hasta acá vale la igualdad. Después vale desigualdad menor o igual, vale desigualdad menor o igual, y de acá hacia abajo vale igualdad. Entonces, lo verde y lo rojo terminan relacionados con esta desigualdad de menor o igual. Bien, de un lado tengo una norma, así que es positivo. Del otro lado tengo la suma de dos normas, así que también es positivo. Aplico raíz cuadrada a lado y simplifico tranquilo porque los argumentos son números positivos. Y lo que provee es la desigualdad triangular. Y ahí queda demostrado esta propiedad, que a veces aparece como teorema, ¿no? Bueno, ejemplo. Hallar la norma del vector 2, 3 con el producto escalar usual o con el producto interior canónico, que es lo mismo. Bien, esto lo sabemos hacer. Por definición, es la raíz cuadrada del producto escalar entre el vector y sí mismo. Podrían tranquilamente pasar directamente a esta expresión. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 4 y 9, raíz cuadrada de 13, perfecto. ¿Es cierto que en R2 el vector 2, 3 mide raíz cuadrada de 13? Sí, es cierto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pido hallar la norma del mismo vector con el producto interior definido en el ejemplo anterior? Bueno, la definición es la misma. La norma del vector 2, 3 es la raíz cuadrada del producto interior. Fíjense acá el cambio de notación, ¿no? Cuando usamos producto interior, que no es el producto escalar, usamos la notación de esta especie de corchete mayor-menor o menor-mayor. Cuando nos referimos al producto escalar podemos poner punto. ¿Sí? Ahí no hay problema porque reservamos el punto para el producto escalar usual o para el producto interior canónico. Si no es el producto interior canónico, usamos la notación de producto interior. Bueno, pero acá el producto interior entre 2, 3 y sí mismo no es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es 3 por 2 por 2, o sea, 3 por 2 al cuadrado, más 7 por 3 por 3, más 7 por 3 al cuadrado. Y esto ahora da raíz cuadrada de 75. Esto es 12, ¿no? 3 por 4, y esto es 7 por 9. Bueno, 75 es 25 por 3, así que la norma de 2, 3 me dio 5 raíz de 3. Fíjense que la norma vectorial está asociada al producto interior. Si es el producto interior canónico, entonces lo podemos vincular con el módulo vectorial. Si no, no. Por eso módulo y norma son cosas diferentes. Muy bien, ángulo entre vectores lo definimos, ¿sí? Si tenemos un espacio vectorial donde está definido un producto interior, podemos calcular el ángulo entre vectores no nulos con esta expresión que ya la conocen, seguramente la conocen de álgebra 2, pero lo que traemos acá, o lo que diferenciamos del ángulo entre vectores de R2 y de R3 que tienen interpretación geométrica, es que el coseno del ángulo que dos vectores forman se relaciona a elementos de un espacio vectorial. Es decir, yo podría calcular el coseno del ángulo que forman dos polinomios si defino un producto interior en el espacio vectorial de los polinomios, o que forman dos matrices. Y ese concepto de coseno del ángulo no es geométricamente, no es que los polinomios forman 30 grados entre sí, sino que hay una relación entre la función coseno y esta expresión que está de este lado, que lógicamente está acotado entre 1 y menos 1, porque el denominador es mayor o igual al numerador por la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Así que esta cuenta, lógicamente, está acotada como el coseno. Alternativamente, también fíjense que de acá se puede despejar un método de cálculo del producto interior que utiliza el ángulo, ¿no? También sabemos que el producto interior se puede entonces calcular como el coseno del ángulo que forman por el producto de las normas, ¿no? Esto es bastante usado en el producto escalar,
en R2 y en R3, mayoritariamente de forma teórica o para la interpretación geométrica, ¿no? Recuerden que está vinculado con los volúmenes y las áreas, ¿no? Producto interior, producto escalar, producto vectorial, digo, tienen una relación ahí con las áreas y los volúmenes. Bueno, definimos ortogonalidad. Dos vectores se dicen ortogonales, sí, solamente sí, su producto interior da 0. Y acá nuevamente tenemos la diferenciación que hacemos en álgebra entre ortogonal y perpendicular. Perpendicular es una palabra reservada para aquellas entidades que tienen interpretación geométrica. Yo podría decir que dos vectores de R2 son perpendiculares y sería lo mismo que decir que son ortogonales. Yo podría decir que dos eh, vectores de R3 son ortogonales y eso coincide con decir que son perpendiculares. Sin embargo, yo podría afirmar que dos polinomios son ortogonales y eso no implicaría perpendicularidad. La perpendicularidad y la ortogonalidad son sinónimos siempre y cuando estemos hablando de productos de espacios vectoriales con interpretación geométrica. Entonces serán ortogonales dos vectores si su producto interior da 0. Bien, definimos un conjunto ortogonal, un conjunto de vectores que ninguno es el vector nulo, se va a decir que es ortogonal si cuando yo tomo dos vectores cualquiera de este conjunto, que no sean el mismo vector, son ortogonales entre sí. Por ejemplo, U es ortogonal con U1 con U2, U1 con U3, U1 con U4, U1 con UN, U2 con U3, U2 con U3, con U4, U2 con U5, U2 con UN. Yo tomo dos vectores al azar del conjunto A y son ortogonales, ¿sí? Es decir, el producto interior entre dos vectores U sub I y U sub J da 0, siempre y cuando I sea diferente de J, ¿no? Porque si U sub 2 por U sub 2 me da 0, quiere decir que U sub 2 es el vector nulo. Y estamos diciendo que ningún vector es el vector nulo. Muy bien, definimos con estas nuevas definiciones o con estos nuevos conceptos que traemos, definimos base normal, base ortogonal y base ortonormal. Ya sabemos lo que es una base, así que lo único que le anexamos es el concepto de normalidad, ortogonalidad y ortonormalidad. Un conjunto que sea ya base de algún espacio, ¿sí? Acá ortogonal no va. Un conjunto que sea base de un espacio vectorial, no de un espacio ortogonal, que sea base de un espacio vectorial, se dice base ortogonal si el conjunto, además de ser base, es ortogonal. Se dice base normal si el conjunto, además de ser base, es normal. Y se dice base ortonormal si el conjunto, además de ser base, es ortogonal y también es normal. Para que se cumpla entonces que un conjunto sea base normal, se tiene que cumplir que sea normal. Para que sea base ortogonal, que sea, además de base ortogonal, y para que sea base ortonormal, que sean las tres cosas: base, normal y ortogonal. Teorema. Todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Este es un teorema de una demostración bastante sencilla, pero fíjense que a nosotros nos va a ayudar en algunos casos para encontrar bases, porque si yo tengo que un conjunto es ortogonal, con este teorema no tendría que probar la independencia lineal. Si es ortogonal, es linealmente independiente. Bueno, tomamos un conjunto ortogonal, por definición ortogonal, entonces parto de la combinación lineal hacia el vector nulo. Recordemos que esto me va a llevar a la definición de independencia lineal si resulta que este sistema es compatible determinado. Pedirle a este sistema que sea compatible determinado es lo mismo que pedirle que todos los alfas sean ceros, ¿sí? Que yo pruebe que la única forma de alcanzar al vector nulo es que todos los alfas sean ceros. Entonces empezamos multiplicando miembro a miembro esta expresión, ¿sí? Por B sub 1. Dije multiplicando, pero en realidad lo que vamos a usar es el producto interior. Todo esto, producto interior B sub 1, y el vector nulo, producto interior B sub 1. Acá vamos a hacer distributiva. Yo voy a hacer en un solo paso la distributiva y la extracción de los escalares del producto interior. De este lado me va a quedar alfa 1 B1 con B1, pero alfa 1 va a salir del producto interior, por eso me queda alfa 1 B1 B1. Después, el segundo término me va a quedar más alfa 2 B2 con B1, así que alfa 2 sale del producto interior, me queda B2 con B1.
más, etcétera, 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 hasta que el último, lo mismo. Me queda Bn por B1 y alfa n sale el producto interior. Por hipótesis, este conjunto A es ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que B2 por B1 va a dar 0, que B3 por B1 va a dar 0, que Bn por B1 va a dar 0, porque todos los productos entre vectores que no sean un vector y sí mismo me van a dar 0. Entonces todos estos se van. Y de este lado me queda el producto interior entre el vector nulo y B1, que lógicamente me va a dar 0, porque las componentes de el vector nulo son todas ceros, así que toda esta cuenta me va a dar 0. 0 escalar acá ahora, no vector nulo. El resultado de un producto interior es un escalar. Bueno, ¿qué me quedó? Que alfa 1 por el producto interior entre B1 y B1 es 0. La única posibilidad de que el producto interior entre B1 y B1 sea 0 es que B1 sea el vector nulo. Pero como el conjunto es ortogonal, ningún vector es el vector nulo. Entonces hay una sola alternativa para que este producto sea 0, que alfa 1 sea 0. Si vuelvo hacia acá, y en lugar de hacer producto interior miembro a miembro con B1 lo hago con B2, el desarrollo va a ser el mismo y acá me va a quedar B1 con B2 que se va a ir, acá me va a quedar B2 con B2, que va a ser el único que va a quedar, y acá me va a quedar alfa 2. Y voy a llegar a la conclusión que alfa 2 es 0. ¿Por qué? Porque B2 por B2 tampoco va a ser 0, porque B2 tampoco es el vector nulo. Entonces, si yo repito ese procedimiento con B2, con B3, con B4, con Bn, voy a llegar a la conclusión de que todos los alfas son ceros y que por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Y ahí pruebo que un conjunto que sé que es ortogonal o que puedo verificar que es ortogonal es LI. Entonces me sirve como herramienta para resolver ejercicios. Muy bien, eso es todo. Esto es una primera parte de lo que sería espacios vectoriales con producto interior o también llamados espacios vectoriales euclidios, em, que nos deja en condiciones de arrancar el trabajo número 2, el trabajo práctico número 2, simplemente los primeros dos ejercicios, ¿no? Que son parecidos a los que yo mostré de ejemplos en esta clase. La parte más pesada viene en la próxima entrega. Eso es todo para la clase número 6.